Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, ustedes me van diciendo si se escucha bien, se ve bien. Hola, muy bien. Vamos a tener un vivo muy interesante junto a la doctora Andrea Rossi, a quien vamos a estar convocando ahora. No, a ver si podemos invitar. Andrea, si vos podés, a ver, acá está. No, no logro ubicarte, Andrea. Si vos me podés enviar la solicitud, te incorpora. A ver, me parece que ya está. Ahí estamos. Ah, bueno, justo me han venido a ayudar. Gracias, gracias. Como verás, a pesar de hacer tantos vivos, a veces se escapa igual. Bueno, bárbaro. ¿Todo bien? Todo bien, todo perfecto. ¿Vos ves bien? ¿Escuchas bien? Excelente. Bueno, muy bien. Quería agradecerte, Andrea, la participación. La doctora Andrea Rossi es la jefa del Servicio de Hematología de la Fundación Favaloro. Es expresidente del grupo, calculo que será la Sociedad Argentina de Hematología, ¿sí? No, es el grupo argentino de hemostasia y trombosis. Ok, perfecto. Bien. Innumerables trabajos, así que bueno, para mí es un placer que participes. Sé que no, digamos, no tenías experiencia en Instagram, así que te estoy metiendo en esta experiencia. También te agradezco por esto también. Así que tranquila, está todo bien. Es una Bueno, charla entre bárbaro. nosotros dos, como si no hubiese nadie. Bárbaro, bárbaro. A pesar de que nos están viendo 170 personas, pero tranquila. Bueno, bastante, bastante. Bueno, muy bien. Andrea, como para empezar, el tema va a ser no naturalicemos la anemia, porque justamente lo que nos pasa es eso, ¿no? Digamos, hay pacientes y médicos también
que el paciente va porque presenta anemia y solo recibe un comprimido de hierro vía oral y a su casa, ¿sí? Entonces, primero me gustaría saber de manera general qué es la anemia. Bueno, la anemia en general se traduce con una disminución de los glóbulos rojos, pero en realidad es una disminución de la hemoglobina, que es una proteína que está dentro de los glóbulos rojos y que transporta nada más ni nada menos que el oxígeno. Por eso cuando falta la hemoglobina, falta el oxígeno, y cuando falta el oxígeno, sentimos debilidad, sentimos astenia, sentimos cansancio, ¿no es cierto? Porque la falta de oxígeno justamente nos trae eso, no solamente una dificultad, digamos, para todos los órganos vitales, como son el cerebro, el corazón y el resto de los órganos, sino también para los músculos. Entonces, nos duelen los músculos, tenemos dificultad para hacer nuestra vida habitual, nos sentimos cansados principalmente. Por supuesto, cuando la anemia es una anemia de leve a moderada, cuando la anemia es una anemia grave, nos falta el aire, ¿no? Sentimos esa sensación de falta de aire, nos falta el oxígeno, concretamente porque justamente los glóbulos rojos transportan el oxígeno. Y esto que vos decís, que la naturalizamos, es muy cierto, porque en realidad, cuando viene una paciente a la consulta, en realidad viene con una anemia ya de moderada a grave. Las anemias leves no las mandan a la consulta. Cuando uno le pregunta a la paciente en general dice, digo la paciente, pero es el paciente también, por supuesto. Eh, los pacientes lo que refieren es, tengo anemia de hace un montón, tengo anemia desde siempre, tengo anemia de hace un montón de tiempo. Eh, Digo las pacientes porque como las pérdidas menstruales son una causa muy frecuente de anemia por falta de hierro, eh, bueno, por eso digo las pacientes, pero en realidad obviamente los hombres también tienen anemia y la causa, ya hablando un poco de las causas, la causa lejos más frecuente de la anemia es por falta de hierro, eh, por alguna pérdida que puede ser, en el caso de la mujer, las pérdidas menstruales y en el caso de los hombres, las pérdidas digestivas. También podría ser dietas muy insuficientes en hierro, es un problema social también la anemia ferropénica, porque en determinadas clases sociales que se consume muy poca carne roja por falta de recursos, hay también anemia ferropénica, o en dietas evitan la carne roja por cuestiones de decisiones personales, como dietas veganas muy estrictas o vegetarianas, que no necesariamente van a llevar anemia ferropénica, pero que muchas veces sí llevan anemia ferropénica cuando no suplementan como corresponde el hierro correspondiente y demás. Claro, tienen que estar bien asesorados si van a embarcarse en una dieta sin carnes, porque obviamente si no terminan en anemia, pero bien asesorados habitualmente. Eso, bueno, después podemos hablar de lo que son los suplementos que deben hacer los pacientes que tienen dieta basada en plantas, porque la mayoría deben suplementarse con B12, ¿no? Eso lo podemos hablar más adelante. Además, sí. Bueno, eh, ¿tener anemia significa solo medicarse con hierro o es algo más? No, bueno, Digamos, como te decía, si bien la causa más frecuente es la falta de hierro y entonces uno, eh, por un lado, tiene que, obviamente, tratar la causa, porque si uno no trata la causa, por más que uno le dé al paciente hierro para que tome tanto vía oral como endovenoso, que tenemos preparaciones muy buenas para dar endovenosas, eh, la realidad es que el paciente va a volver a ponerse anémico. Entonces, tenemos que ver la causa. En el caso de las mujeres, como te decía, en edad fértil, las menstruaciones son la causa más frecuente eh, y por lo tanto tienen que hacer consulta con su ginecólogo, con su ginecóloga para tratar de resolver el tema de la pérdida, que realmente es muy difícil a veces, es muy complejo porque no es fácil a veces resolver y más cuando la mujer además está
de pronto tiene deseos de quedarse embarazada, entonces no quiere tomar anticonceptivos, no quiere ponerse un DIU con algún progestágeno que evite estas pérdidas importantes. Es complejo el tema. Y otra de las causas, en el caso del hombre, pero también podría ser de la mujer, por supuesto, es que el paciente tenga alguna pérdida digestiva. Por eso nosotros, cuando el paciente, o por edad, o porque es hombre, tiene una anemia ferropénica, que insisto, lejos es la anemia más frecuente, siempre los mandamos al gastroenterólogo para que hagan una consulta y si corresponde, hagan un estudio del tubo digestivo para ver por dónde es la pérdida, porque yo siempre les digo que si no cerramos la canilla, por más que yo les dé hierro, el paciente a los pocos meses vuelve a venir anémico. Y entonces hay que aportar, digamos, por un lado lo que falta, pero por otro lado solucionar el problema que la causa, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, veamos qué tipos de anemia existen. Andrea, ya no, mencionaste la ferropénica, ahora vamos a ir desglosando cada uno y viendo las causas y tratamiento, pero ¿qué tipo de anemias de forma grosera conocemos? Bueno, otra causa de anemia en nuestro medio, por ejemplo, que tenemos mucha descendencia de italianos y demás, es la anemia del Mediterráneo, que es la talasemia, que es una anemia que si bien se da principalmente en el sur de Italia, hay bastante en la Argentina, entonces cuando los pacientes vienen con los glóbulos rojos pequeños y demás, primero descartamos la ferropenia, pero después descartamos la talasemia, si el paciente no está ferropénico, porque es una causa frecuente. También pueden ser anemias por falta de vitamina B12, que vos lo nombraste recién, o ácido fólico. En este caso los glóbulos rojos son grandes, no son pequeños, y muchas veces tienen que ver con dietas insuficientes con respecto al aporte, pero también se podría tratar de una malabsorción de la vitamina B12 o del ácido fólico porque esté pasando algo en el tubo digestivo, tanto en el estómago como en el resto del intestino, que esté dificultando la absorción, ¿no es cierto?, de B12 y de ácido fólico, y lo mismo, aportar B12 y ácido fólico no sirve si uno no llega al origen de por qué está faltando B12 y ácido fólico. Sacando el tema de las dietas, estas que dijimos muy estrictas, que a veces al no consumir carnes, muchas veces el paciente se pone deficitario de B12, o los veganos que no consumen tampoco huevo, no consumen otras cosas que donde está la B12, entonces, bueno, hay que aportar. Pero sacando eso, que si es un adolescente que no consume, es vegana estricta, uno asume que tiene que ver con la dieta. Pero si es un paciente de 60 años y que además no hace ninguna dieta vegana, uno tiene que pensar que puede estar pasando algo en el tubo digestivo que esté favoreciendo a esta anemia por falta de ácido fólico o vitamina B12. Bien, entonces me queda claro que está la anemia ferropénica, la anemia megaloblástica. Eh, para conformar la hemoglobina necesitamos entonces el hierro por un lado, el ácido fólico y la vitamina B12, ¿no? Lo que deja claro Andrea también es que uno puede suplementar todo esto, pero si no resuelve el problema, esto va a perpetuarse, la anemia va a perpetuarse y estamos en las mismas condiciones. Y ahora vamos a ir. ¿Qué síntomas? Algunos mencionaste que tienen que ver con cansancio, falta de aire. ¿Existen algún otro síntoma? O sea, hay pacientes que son anémicos toda la vida y pacientes que por ahí comienzan con anemia que por ahí no es aguda, es una anemia crónica, pero a determinado momento de la vida comienzan con anemia y otros que se anemizan abruptamente y tienen muchos síntomas. ¿Hay algún otro síntoma que uno vea, aparte de, digamos, algo que tenga que ver con lo carencial, con uñas? ¿Uno ve algún otro Sí, síntoma? sí, sí. Dependiendo un poco lo que falta, vuelvo al tema del hierro porque es lo más frecuente, pero dependiendo lo que falta, a veces tenemos como cosas características
que nos hacen pensar más en un tipo de anemia y no en otro tipo de anemia, ¿no es cierto? Por ejemplo, las anemias por falta de hierro, muy característicamente, además, los pacientes tienen alteración, digamos, en las uñas, que son unas uñas muy particulares, tienen que estar muy ferropénicos para que realmente uno vea la uña como si fuera una uña medio como en cuchara, que queda toda descamada. Eso es muy raro, pero sí que las uñas son quebradizas, lo mismo el cabello, que se cae mucho el cabello, es algo muy, pero muy frecuente, que se quejan las mujeres más que nada ferropénicas, que se les cae mucho el pelo, la piel, que está la piel seca, digamos que el tema de las uñas, el pelo, la piel es algo bastante característico. Obviamente no es lo único, a veces hay alteraciones en la lengua y esta es una lengua depapilada, o hay algunos síntomas muy característicos como la ingesta, por ejemplo, de hielo, que también es muy característica de la anemia ferropénica, comen mucho hielo pero de una manera compulsiva, eh, y bueno, eso también es muy característico. Cuando hablamos de las causas, otra causa que no mencioné, pero que también uno la tiene presente cuando uno ya descartó el déficit nutricional o el déficit de vitaminas, de hierro y demás, es que la médula ósea, que es lo que tenemos adentro de los huesos y es la fábrica de los glóbulos rojos, eh, puede estar fallando la médula ósea, o sea, puede estar fallando la fábrica. Entonces, no es que no le dimos el hierro, no le dimos la B12 o el ácido fólico a la médula para que produzca, sino que la médula, por múltiples causas, puede tener una falla donde, a pesar de tener hierro, a pesar de tener fólico, a pesar de tener vitamina B12, no produce glóbulos rojos. Esas anemias son anemias centrales, anemias que tienen que ver con fallas medulares, fallas de la médula ósea, ¿no? Eh, por supuesto que los glóbulos rojos también se pueden romper en el torrente sanguíneo, por lo que fuera, o se pueden romper en el vaso los puede secuestrar, y también los pacientes tienen anemias agudas, ¿no? Y también son muy sintomáticas. Cuando la anemia es crónica y el paciente la va instalando crónicamente, la tolera bastante bien. Por eso esto de naturalizarla, porque dice, si yo me siento bien, hago una vida bastante normal. Cuando uno, cuando uno lo trata y el paciente deja de estar anémico, dice, esto era sentirse bien, ¿no? Porque ahí se da cuenta que realmente se estaba sintiendo mal crónicamente y lo había naturalizado esto del sentirse mal. Eh, pero también podría ser que la anemia sea aguda, que el paciente hasta hoy no tiene anemia y ahora tiene una hemorragia digestiva muy grave y tiene una anemia aguda. Por supuesto, ese paciente se siente mal agudamente y le baja la presión y bueno, y obviamente tiene que ir corriendo a un centro asistencial. Si los glóbulos se rompen, es decir, es una anemia hemolítica, muchas veces también es aguda y el paciente se siente mal y también tiene que ir a un centro asistencial. O sea, así como tenemos la mayoría de las anemias que son más moderadas y que vienen al consultorio, tenemos muchas que el paciente va a la guardia porque se siente muy mal. Bien. La anemia ferropénica, vamos a empezar por la anemia ferropénica. ¿Qué es? Ya aparte lo comentaste, cómo podemos estudiarla y las principales causas que fuiste comentando, falta de aporte, pérdida y déficit, la pérdida, y vamos a hablar de las pérdidas, y déficit en la fabricación del glóbulo, ¿no? ¿Qué es y cómo se estudia la anemia? Bueno, cuando un paciente, digamos, un poco esto que yo decía al principio, si la paciente es una paciente joven, una adolescente o una paciente que no es adolescente pero es muy joven y tiene una anemia ferropénica y además coincide que es una paciente que por ahí tiene una dieta muy escasa en carnes rojas o no come carnes rojas, con menstruaciones abundantes, nosotros le damos mucha importancia al relato de la paciente, al síntoma, al interrogatorio, ¿no es cierto? Entonces, es una paciente que es muy raro que la mandemos a hacer, por ejemplo, un estudio de tubo digestivo, porque al ser joven y
presumimos que no va a tener un problema en el tubo digestivo y que es muy probable que tenga que ver con lo que la paciente relata de sus menstruaciones o el tema de la dieta. Pero cuando nosotros no nos cierra del todo eso, cuando el paciente hace dietas que tienen hierro, cuando la paciente dice que no tiene menstruaciones abundantes, o cuando la paciente es más grande, ¿no? O es un hombre, por supuesto, que no menstrua desde ya, bueno, nosotros, si el paciente está ferropénico, lo mandamos sí o sí a hacerse un estudio del tubo digestivo, porque evidentemente no hay mucha vuelta. Si al paciente le está con una anemia ferropénica, le está faltando hierro, o porque no lo aporta totalmente, o porque no lo absorbe, a pesar de que lo aporta, o porque lo está perdiendo, porque hay algo, digamos, orgánico que hace que pierda el hierro, que tenga como sangrados ocultos, ¿no? Por eso a veces decimos la sangre oculta, porque no la vemos, ¿no? El paciente no ve que pierde sangre, pero evidentemente está perdiendo sangre. Entonces, esas anemias además se estudian con el estudio de tubo digestivo. En el caso de la mujer en edad fértil, como hablábamos antes, bueno, se estudian, van al ginecólogo, se hacen ecografías ginecológicas, se fijan si hay algo desde lo ginecológico que pueda estar favoreciendo a que tengan estas menstruaciones tan abundantes. A veces no hay nada, y es así porque hay mujeres que tienen más pérdidas. A veces hay algo desde la coagulación, es decir, hay enfermedades desde la hematología que favorecen el sangrado, ¿no es cierto? Hay una que es medio frecuente que se llama enfermedad de von Willebrand, que es un trastorno de la coagulación, que en general no es grave, pero muchas veces se manifiestan en mujeres muy jóvenes o cuando empiezan a menstruar, porque tienen menstruaciones muy abundantes y entonces uno les descarta que no tengan esta patología, que es hereditaria, que se llama enfermedad de von Willebrand y que favorece estas menstruaciones abundantes. Bueno, son cosas que uno va descartando, ¿no es cierto?, en estos casos. Bien, dos preguntas con respecto a la anemia ferropénica. Aparte de ver la cantidad de glóbulos y la hemoglobina, se mide la concentración de hemoglobina, la ferremia, ferritina, todo eso, porcentaje de saturación. Si se mide todo eso, y la otra pregunta es si hay alguna forma digamos, cuantificar para una mujer que esté teniendo menstruaciones abundantes, porque la verdad que es algo tan subjetivo con respecto a la menstruación, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, hiciste bien en comentar que por supuesto que uno le dosa el hierro en sangre al paciente para ver que esté ferropénico, que es una forma, claro, de estudiarla concretamente. Yo me fui ya al estudio del tubo digestivo y no le había dosado el hierro todavía en sangre. Pero claro, la ferremia está baja, la ferritina está baja, y uno dice, es una anemia ferropénica. Y esto que vos decís es interesante, porque la mujer es muy raro que refiera que la menstruación es abundante, o por lo menos uno tiene que estar tironeando mucho en la consulta porque como toda la vida menstruó de esa manera, no le parece que las menstruaciones son abundantes. Y después te cuentan cosas totalmente como naturales, ¿no? Como la cantidad de toallitas que usan en un día, que usan en el día 2, en el día 3, por ahí, bueno, a veces en el día 1, pero es más frecuente del día 2 y día 3. Eh, y entonces uno dice, pero vos no te das cuenta que es exagerado lo que usás, la cantidad que comprás por periodo, y ella dice, pero toda la vida fue así, ¿no? O que tienen menstruaciones de 10 días y te dicen, siempre tuve menstruaciones de 10 días, pensé que eso era lo normal, ¿no es cierto? Bueno, y es muy difícil objetivarlo, porque es muy personal y a veces hay mujeres que están más anémicas que otras y que parece que menstruan lo mismo. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo cuantificar la pérdida? Es muy difícil pero es una consulta súper frecuente, súper frecuente. Quiero aclarar que la anemia es la consulta más frecuente, no solamente en hematología, sino en clínica médica. Es la consulta, es una de los motivos de consulta lejos más frecuente. Y es
una patología muy frecuente en todo el mundo y en muchas, eh, eh, digamos, tanto en los niños, tanto en adolescentes, adultos, ¿no es cierto? Es muy, muy, muy transversal en el sentido de que agarra todas las edades y ambos sexos, ¿no? Sí, y lo penoso que a veces en los exámenes uno dice, bueno, está anémico, va el hierro, pero no se hace ningún tipo de estudio ni se interroga a ver cuál puede ser la posibilidad de la anemia, ¿no? Y a veces uno pierde alguna oportunidad, algún tratamiento, debido a que no se estudia, ni siquiera se descarta una enfermedad celíaca o lo que vos mencionabas con respecto a una patología del tubo digestivo que puede tener alguna colitis ulcerosa Claro, claro, este, hasta un claro. mismo tumor y no es estudiado, ¿no? Bueno, la enfermedad celíaca que la mencionás, la verdad que era algo que antes no lo pensábamos prácticamente, porque pensábamos que el celíaco era el paciente muy sintomático, muy, ¿no? Muy ruidoso, y que no tenía estas sutilezas, ¿no? Y nos ha pasado de que el paciente celíaco, viene con anemia ferropénica, vos le das hierro y no responde, no responde, no responde, no responde, y entonces uno ahí empieza a pensar, pero ¿qué pasa si? ¿Por qué no está respondiendo al hierro que le doy? Bueno, y ahora con la posibilidad de hacer los anticuerpos, más de una vez vienen los anticuerpos altísimos y uno dice, ah, mira, este paciente era celíaco y la verdad que quedó totalmente subdiagnosticado, ¿no? O no diagnosticado, mejor dicho, porque eh, solamente le diagnosticaban la anemia ferropénica y lo trataban y el paciente nunca respondía. Con el tema del hierro endovenoso, a veces el paciente responde, claro, al hierro endovenoso, pero son el paciente que no responde al hierro vía oral y que por ahí, bueno, tiene baja talla o algunas características físicas, eh, pensamos en enfermedad celíaca, que bueno que lo recordaste porque no me había olvidado como causa anemia ferropénica, que es muy importante. Bien. Em, con respecto a los tratamientos, la anemia ferropénica, hablemos un poquitito del hierro vía oral, cómo se debe administrar, con qué está contraindicado o con qué se aconseja tomar y lejos de qué alimentos. Bueno, vos sabés que el hierro vía oral clásicamente se hablaba de que el hierro vía oral había que tomarlo con jugo de naranja y que y bueno, y que cuanto más hierro uno tomaba, más rápido se curaba de la anemia. Y todo eso está bastante, no voy a decir que desterrado, porque todavía se sigue dando muchas veces de esa manera, pero cada vez se ve que esto es bastante, es más folclore que otra cosa, porque la realidad es que el hierro, las preparaciones de hierro en realidad tienen bastante buena absorción. El problema es la tolerancia, que no siempre se tolera bien el hierro bioral. Pero no hace falta tomarlo con jugo de naranja. Eh, es más, a veces ni siquiera hace falta tomarlo todos los días, uno lo puede espaciar, puede tomarlo día por medio. Por ejemplo, el sulfato ferroso, que es una preparación que nosotros damos bastante frecuente, lo damos a veces día por medio, porque justamente el paciente lo tolera mejor y la realidad es que la cantidad de hierro que uno absorbe es limitada. Entonces, no importa que uno le dé al paciente una cantidad enorme de hierro bioral, porque el paciente va a absorber una cantidad limitada de hierro y el resto lo va a excretar. Entonces, no tiene sentido darle una cantidad exagerada de hierro bioral. La verdad que yo soy bastante fanática del hierro endovenoso cuando el paciente está muy ferropénico, porque hay un par de preparaciones de hierro endovenoso que son macromoléculas muy buenas que realmente tienen muy, pero muy bajo porcentaje de efectos adversos. No los premedicamos a los pacientes, se pasan en 20 minutos media hora la realidad es que el paciente responde muy bien, muy bien. Hace ya varios años que tenemos este par de macromoléculas en el comercio. El tema es que tienen un precio alto, ese es el inconveniente que tienen, que son caras.
pero son excelentes, la verdad, las dos que tenemos en el comercio son muy buenas. Antes no, todavía tenemos otras formas de pasarlo endovenoso, pero hay que pasarlas de forma muy lenta, hay que premedicar al paciente con corticoides, con antihistamínicos para que no haga reacciones alérgicas, y la verdad que ni siquiera tienen una buena biodisponibilidad después. Entonces, yo soy bastante contra de esas y estoy muy a favor de las otras, porque realmente dan muy buenos resultados. Eh, Cuando el paciente obviamente está muy anémico y no responde a la vía oral porque tiene una pérdida o por lo que fuera, ¿no? A veces, insisto, ¿no? Cuando el paciente no soluciona el problema, es muy difícil tratarlo y tener un éxito en el tratamiento. Bien, y te hago una pregunta anticuada. El hierro intramuscular no más, ¿no? Y el hierro intramuscular en un momento estuvo inclusive hasta en falta totalmente, ahora de nuevo anda dando vueltas por ahí. Yo estoy muy en contra porque no me parece que tenga buena disponibilidad justamente, hay que darle demasiadas ampollas al paciente. El hierro, no se olviden que es un mineral y que se oxida. Entonces, por eso es que los pacientes, en los lugares donde se aplicó el hierro intramuscular, en los glúteos, se ponen negros y se ponen manchas negras. Y son manchas negras que se quedan, que se quedan y se quedan y se quedan. Eh, porque, bueno, porque justamente por esto que cuento, porque el hierro se oxida y pasa esto. Entonces, la verdad que entre que la disponibilidad después no es buena, es decir, el paciente no responde tan bien, hay que darle demasiada cantidad, es doloroso y deja estas manchas negras, yo no lo indico nunca intramuscular. Sinceramente, no lo indico nunca. Hace mucho tiempo que no lo indico intramuscular. Entiendo que no todo el mundo tiene la posibilidad de recibir el hierro endovenoso, que no todo el mundo tiene la posibilidad de recibir el hierro que yo digo que es bueno endovenoso. Yo todo eso lo entiendo y no estoy con el dedito diciendo eso no se hace. No, creo que uno a veces hace por el paciente todo lo que puede y a veces el médico no tiene otra que darlo intramuscular y bueno, y lo tiene que dar. Pero bueno, yo intento no darlo en lo posible. Bien, y una pregunta más con respecto al hierro vía oral, lo que es cerca de lácteos, por ejemplo, eso en un momento, Sí, depende de las preparaciones, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en el caso del sulfato ferroso, tratamos de que se absorbe un poco mejor, un poco alejados de las comidas. A veces uno trata de que el paciente tome el hierro y después a los 40 minutos, una cosa así, media hora, 40 minutos, coma algo para que lo tolere mejor, porque entre que no lo tome y lo abandone, es preferible muchas veces que lo acerque un poco a alguna comida y lo tolere mejor, a pesar de que se absorba menos. Eh, pero le decimos muy frecuentemente nosotros esto, tómelo 30, 40 minutos antes de alguna de las comidas principales. ¿No? Es como si dijera, bueno, lo tomó con el estómago vacío, pero a la media hora algo comió, ¿no es cierto? Entonces es como si no se sintiera tan mal. La verdad que el hierro en un porcentaje alto cae mal, ese es el problema. Pero el paciente que le cae bien es bárbaro porque se absorbe bien por vía oral. Pero el problema es que es alto el porcentaje de pacientes que les cae mal, que no lo toleran. bien. Bueno, y yo voy a meter un bocadillo con respecto a la enfermedad celíaca. Muchas veces los pacientes al diagnóstico de la enfermedad celíaca se presentan con anemia y a veces el único síntoma o suelen estar anémicos al momento del diagnóstico. Depende del grado de compromiso de la anemia. Uno espera que con la dieta vayan mejorando. Habitualmente la anemia es lo último en recuperarse de toda la parte nutricional, eh, por lo cual lo espera y no lo medica. Si no está sintomático, eventualmente, si es necesario, se hace un suplemento con hierro, pero en general
la recuperación es muy buena. Insisto, es lo último en recuperarse a veces la anemia. Y la anemia en la enfermedad celíaca es un tanto controversial. Por un lado, se dice que se genera porque hay una atrofia intestinal y hay una mala absorción de hierro y de micronutrientes, pero aparte, aparentemente, hay anticuerpos dirigidos también contra la médula ósea, así como también podemos hablar de otras anemias que están relacionadas con patologías crónicas, Andrea, pero cuando vemos que mejora los anticuerpos, también mejora la anemia. Así que es un tema que no se sabe bien si tiene que ver con mala absorción de hierro o con directamente un trastorno crónico que se da sobre la médula ósea, ¿no? Mira, interesante. Lo de la médula ósea no lo sabía. No lo sabía. Sí, Sabía más el tema este de la inflamación y de toda la cuestión intestinal que, que, que mejoraba mucho con la dieta sin gluten y entonces los pacientes, como vos decís, empiezan a mejorar no solo la absorción del hierro de los alimentos, sino que, bueno, si uno les da el hierro bioral, también lo absorben, ¿no? Porque exacto. de pronto podría ser que la paciente sea celíaca, pero además tenga menstruaciones abundantes, porque los pacientes Claro, siempre juntan cosas, entonces por ahí igual tienen que tomar hierro y el problema es que si no hacen la dieta libre de gluten, no lo van a absorber el que toman vía oral tampoco, ¿no es cierto? absolutamente, porque tienen mala absorción. Es así. Ahí preguntaban dos cosas, si existe hierro sin TAC y cuánto tiempo demora en recuperarse la anemia. La verdad que cualquier laboratorio serio que uno llama por teléfono y le dicen que no tiene TAC es absolutamente confiable. Estamos hablando de pacientes anémicos, pacientes celíacos. Y lo otro es que a veces pasa un año y todavía no se terminó de recuperar la anemia completamente en los pacientes celíacos, no más que, bueno, es un poco de paciencia. El paciente si no tiene síntomas, si no va a molestar ver el análisis que está un poquitito bajo los glóbulos, no pasa nada. Claro, claro. Sí, y por otro lado es muy individual, porque una cosa es una paciente joven, un paciente joven, digo una, no sé por qué siempre las identifico a las mujeres más anémicas, pero cuando el paciente es joven, obviamente responde muy rápido y uno le da hierro, tanto bioral o endovenoso, y el paciente responde muy bien y le hace un laboratorio a los 20 días y el paciente ya respondió francamente y al mes y medio no tiene anemia, ¿no? Por ahí todavía los depósitos están bajos, igual hay que seguir todavía tomando el hierro, por ejemplo, en el caso del hierro bioral, si el paciente lo toleró, tiene que seguir tomándolo un tiempo, porque por ahí, por más que ya no tenga anemia, todavía los depósitos de hierro están bajos y hay que seguir tomando el hierro. Pero si el paciente es un paciente añoso, muchas veces tarda, porque claro, la médula ósea de un paciente añoso no es igual que la médula ósea de un paciente joven, y entonces, nada, no responde de la misma manera, y hay que tener paciencia y seguir y dar y tener paciencia para que recupere los depósitos y produzca la cantidad de glóbulos rojos que necesita. Entonces, no hay que ponerse ansioso de pedirle un laboratorio muy rápido porque no responde tan rápido, ¿no es cierto? Eh, Bien, sí, por más hierro que tenga, no va a subir. Preguntan por el hierro masticable y también qué hierro endovenoso existe. yo con el hierro masticable no tengo tanta experiencia. Sé que existe, que hay algunas preparaciones, pero no tengo tanta experiencia, la verdad. Así que esa no la puedo contestar desde mi experiencia. Probablemente tenga, se me ocurre, pero no lo sé, que las concentraciones no sean tan altas de hierro. Eh, y con respecto al hierro endovenoso, hay dos preparaciones de hierro endovenoso que son muy buenas, que son estas dos macromoléculas que yo les decía. Uno se llama hierro carboximaltosa y otro es el hierro isomaltósida. Y las dos son muy buenas y la verdad que los pacientes, la verdad que responden excelente a las dos preparaciones y nada, se dan inclusive en el embarazo, no están contraindicados en el embarazo, lo damos en enfermedad celíaca, los damos en los pacientes que están con pérdidas importantes. Si uno tiene la posibilidad
de que el paciente tenga una prepaga o una obra social que se lo cubra, la verdad que es importante porque tiene muy buena respuesta. Bien. Hablemos ahora de la anemia megaloblástica, qué es, qué causas puede tener y cómo es su tratamiento, Andrés. Bueno, con la anemia megaloblástica, que un poco lo habíamos dicho, que siempre es una enfermedad gastrointestinal que esté favoreciendo a la falta de absorción de la vitamina B12 y a veces también del ácido fólico, a veces hay, no lo quiero complicar, pero hay anticuerpos, digamos, que actúan en contra de unas células del estómago, que son unas células del estómago que justo producen una proteína que es la que se une a la vitamina B12 para poder absorberse. Bueno, todo este lío hace que cuando el paciente tiene estos anticuerpos, digamos, que es como si fuera una enfermedad autoinmune que provocó estos anticuerpos contra sus propias células del estómago, no absorbe la vitamina B12. Que esto se llama anemia perniciosa, que es una anemia megaloblástica que a su vez tiene otro nombre más. Se llama megaloblástica porque es macrocítica, porque son grandes los glóbulos, ¿no es cierto? Estos pacientes no les falta hierro, les falta justamente vitamina B12, que uno siempre la da además con ácido fólico. Las formas de administrarlas, si bien el paciente, cuando tiene un trastorno en la absorción, uno pensaría que el paciente las tiene que recibir solamente por vía intramuscular, o eventualmente endovenoso, pero esto sí se puede dar por vía intramuscular, porque si la toma va a tener dificultades en la absorción. Pero contrariamente a lo que uno cree, cuando uno da una dosis suficiente por vía oral, se puede absorber también por vía oral. Es decir, como que uno logra sobrepasar este tema de la dificultad con los anticuerpos o con algún problema, digamos, que pueda haber en el estómago, y el paciente finalmente por vía oral a veces también responde. Muchas veces que el paciente por alguna situación no puede recibir inyecciones intramusculares, por ejemplo, si está anticoagulado, nosotros le terminamos dando vitamina B12 por vía oral en una dosis un poco más alta que la habitual, y el paciente responde, y a pesar de que le hemos encontrado anticuerpos anticélulas parietales o antifactor intrínseco, que justamente son estos anticuerpos que estábamos hablando recién, que involucran el estómago y que impiden la buena absorción de la vitamina B12. Así que bueno, la B12 finalmente se puede dar o intramuscular o también se puede dar por vía oral, dependiendo un poco la causa, ¿cierto? Pero la damos mucho vía oral nosotros. Se tolera bien la vitamina B12 vía oral. Bien, existe una Sí, forma existe una sublingual, forma ¿no? De sublingual de B12. B12 y sí, pero la verdad es que no es algo que nosotros lo damos muy habitualmente porque la verdad que no tiene mala tolerancia a los complejos que tienen vitamina. En general son complejos que vienen con B1, B6 y B12. Y la verdad que se absorben bien. Nosotros siempre por una cuestión, digamos, del metabolismo de la vitamina B12 y del ácido fólico, que están emparentados, los damos juntos a la vitamina B12 y al ácido fólico. Excelente. Bien, André, digamos, ¿qué patologías? Yo me estoy quedando sin las preguntas que había formulado, pero fui anotando preguntas que me fueron haciendo en redes y alguna que otra que casé acá en Sí, el sí, sí. vivo, pero es difícil poder seguir todas las preguntas. Em, ¿Qué patologías, encarémoslo de otra óptica, qué patologías puede uno presentarse con anemia? Yo dije el ejemplo de la enfermedad celíaca, no sé, digo, todas las enfermedades reumatológicas pueden tener una presentación de Hay muchas, anemia. muchas, ¿Hay muchas, alguna porque en realidad patología que todo lo que directamente... provoque un cuadro inflamatorio en general hace que el hierro no se pueda absorber, o sea, no se pueda metabolizar bien en la médula ósea
con respecto al precursor del eritrocito, con respecto al precursor del glóbulo rojo. Entonces, todo lo que inhibe esa incorporación del hierro al precursor del glóbulo rojo hace que el paciente se ponga anémico, a pesar de que tiene hierro, no le falta hierro, no le falta vitamina B12, no le falta ácido fólico y está anémico de todas maneras. Y muchas veces todas las enfermedades inflamatorias en general provocan esto. Es muy clásico del paciente añoso, por ejemplo, con artrosis, con artritis, que tengan estas anemias leves. El paciente con hipotiroidismo tiene anemias en general leves. Los pacientes con colagenopatías, como vos mencionaste recién, ¿no es cierto?, con enfermedades autoinmunes que tienen mucho componente inflamatorio y de vasculitis y demás, tienen anemias. Lamentablemente para todo ese grupo tenemos poca solución rápida. A veces son pacientes que pueden responder a la eritropoyetina dependiendo que es una proteína que aportamos muchas veces, principalmente en los pacientes con insuficiencia renal y anemia, que de paso es otra causa de anemia, la insuficiencia renal, que es muy, muy conocida por disminución de la eritropoyetina, pero a veces damos eritropoyetina en otras patologías, porque a veces ayuda a aumentar el nivel de hemoglobina, y en estas enfermedades así inflamatorias que el paciente está por ahí muy sintomático para la anemia y no tenemos para darle ni hierro, ni ácido fólico, ni vitamina B12, porque no responden a nada de eso. Y a veces hay que dar eritropoyetina también en las anemias, por supuesto. Por ahí yo también medio que leí rápido algunas de las cosas que preguntan, que me cuesta también leerlas, pero decía, alguien preguntaba, yo soy talasémica, pero me siento bien, ¿tengo que tomar algo? Bueno, las pacientes talasémicas, a veces pasa que así como hay diferentes grados de celiaquismo, hay diferentes grados de talasemia. Entonces hay pacientes que tienen este problema en la hemoglobina, que es una hemoglobinopatía, la talasemia, ¿no? Y que es hereditaria, y es, digamos, y no se manifiestan con una anemia tan importante, ¿no es cierto? Entonces son pacientes que hacen una vida medianamente normal, a veces coincide que no son mujeres que tienen ni menstruaciones abundantes, ni nada, entonces, bueno, o hombres también, porque la talasemia obviamente se da en hombres. Entonces, en general, son anemias muy leves, o a veces los hombres uno casi que no los encuentra anémicos, ¿no? Es muy, muy leve, una cosa muy, muy sutil. En general, a pesar de que se sientan bien y demás, nosotros siempre aportamos ácido fólico en las talasemias, porque como hay una producción muy exigida por parte de la médula ósea, y los depósitos de ácido fólico, a diferencia de los de B12, no duran tanto tiempo como duran los depósitos de B12, que cuando uno le aporta B12 a un paciente, después está varios meses con esos aportes. Los depósitos de ácido fólico se utilizan más rápido, entonces cuando el paciente tiene una médula ósea tan exigida para la producción, consume ácido fólico. Entonces, uno le quiere aportar al paciente ácido fólico para ayudarlo a producir más glóbulos rojos. De nuevo, como son pacientes que en general no les falta hierro, les sobra muchas veces a las talasemias, entonces un poco como que lo único que tenemos para darles es B12, ese ácido fólico. Por eso le damos siempre ácido fólico a los pacientes que tienen talasemia, ¿no? Y a veces dice, pero si yo me siento bien, claro, estamos súper acostumbrados a tener esa anemia leve, ¿no? Porque nacieron con eso y la tienen de toda la vida. Por ahí se manifiesta a veces más en el embarazo y que se ponen más anémicas, porque una causa de anemia también es el embarazo, que no lo dijimos. En el embarazo también hay anemia. Es una anemia transitoria, es una anemia transitoria, fisiológica, digamos, pero es la anemia del embarazo. Bien, la talasemia es lo mismo que se denomina anemia del Es esa, es la anemia del Mediterráneo. Mediterráneo, que en general es una anemia, esto que te decía, es una anemia leve, pero que no es grave, porque se llama talasemia menor. De todas maneras, cuando una mujer viene a la consulta siendo talasémica y manifiesta
el deseo de ser madre, nosotros siempre le damos el consejo genético, que es que a su pareja investiguen si tiene talasemia su pareja, ¿no es cierto? Porque si un paciente talasémico tiene un hijo con una mujer talasémica, es decir, los padres son los dos talasémicos con esta talasemia menor, hay un porcentaje de niños que van a nacer con talasemia mayor, que eso sí es una enfermedad grave. Entonces, siempre hay que dar el consejo genético para que la pareja sepa que tienen probabilidades, un 25% concretamente, de tener un hijo con una talasemia mayor. Que como es una enfermedad grave, siempre es muy importante que la pareja tenga ese consejo genético. Excelente, excelente. Bueno, ahí ya me sacaste varias preguntas de talasemia que tenía. Eh, yo ya hablé de la enfermedad celíaca. Eh, preguntan, eh, otra vez de talasemia, preguntan sobre la anemia post-COVID. Yo No, la verdad que no he tampoco. escuchado No, nada, no no, sé no es si vos... particularmente, no hemos visto algo especial post-COVID. Los pacientes con COVID han tenido más las plaquetas bajas, otra cosa, pero no particularmente, digamos, salvo el paciente muy añoso, que bueno, que por ahí el virus, como cualquier virus, puede frenar la producción en la médula ósea de todo, de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, de las plaquetas, de los linfocitos, digamos, pero no especialmente con anemia, no, 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 y menos en los COVID leves o en la gente joven, ¿no es cierto? Están preguntando mucho por la mielodisplasia, ya no sé si es la misma persona. Sí, ahí la tenía anotada ahora a continuación, así que si Bueno, querés sí, la hablar un poco de la mielodisplasia es mielodisplasia. una enfermedad de la médula ósea, entonces es una producción defectuosa no solo de los glóbulos rojos, sino muchas veces de los glóbulos blancos y de las plaquetas, que se da principalmente en el paciente más añoso, pero por supuesto puede aparecer en cualquier momento de la vida, pero es muy frecuente, o es más frecuente, mejor dicho, en el paciente añoso. Hay una desregulación en el mecanismo normal y los pacientes obviamente pueden evolucionar a enfermedades más graves en la mielodisplasia. Eventualmente puede evolucionar una leucemia, o sea, es una enfermedad compleja que es del manejo del hematólogo y tienen que tener un control muy estricto por el hematólogo, y por supuesto puede haber mielodisplasias del paciente añoso que son leves al principio y que el paciente transcurre muchos años con anemias leves, y podría ser que el paciente cada vez tenga una anemia más grave por mielodisplasia. O sea que podría ser que sea una enfermedad muy grave, digamos, la mielodisplasia. Como son un montón de enfermedades las que entran dentro de la mielodisplasia o tienen muchos subtítulos la mielodisplasia, me parece que excede, digamos, no nos va a quedar tiempo para hablar de mielodisplasia. Bien, acá tengo más que una pregunta, por ahí un comentario, una paciente que no tenía síntomas hasta que fue al médico y presentó una anemia importante, le internaron, le hicieron una videocolonoscopía, le detectaron un adenocarcinoma de colon y bueno, esto le salvó la vida porque la operaron, ¿no? Entonces muchas veces es una de las Absolutamente, formas de absolutamente. Es presentación del cáncer de casi colon. para nosotros, digamos, si además el paciente es grande, digamos que tiene más de 50, más de 60, más de 70 y tiene anemia ferropénica, sí o sí lo primero que tenemos que descartar es la patología digestiva y por supuesto lo más grave es el cáncer de colon, así que se impone, digamos, el estudio para descartarlo, ¿no es cierto? Eh, Bien. Ahí preguntan mucho sobre, y sé que no sé si me vas a saber contestar, pero están preguntando mucho sobre el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado y la anemia. Eh, no sé, no, eso no te lo voy a contestar yo, porque podría contestarte algo que se me ocurre, pero prefiero que lo contestes vos.
No, es que no es algo que pueda contestar, es porque la verdad es que, digamos, del sobrecrecimiento no se conoce absolutamente todo, está todo a descubrirse. Sí te puedo decir lo que produce el sobrecrecimiento a nivel de la luz intestinal, que genera un desdoblamiento de las sales biliares, y esto puede muchas veces traer una mala absorción de algunos macro y algunos micronutrientes, pero no está el hierro, no está la B12 tampoco incluida dentro de la malabsorción, porque el mecanismo de la absorción de la vitamina B12 va por otro mecanismo completamente distinto que mencionaste vos antes, la generación del factor intrínseco a nivel del estómago, y eso va acoplado con la B12 y se absorbe a nivel del ilion. Entonces, la verdad que es medio tirado los pelos pensar que el sobrecrecimiento bacteriano puede generar anemia. Claro, Debería estar muy afectada la mucosa del ilion para que no, claro, digamos, no haya absorción. Así que me parece salvo que la patología sea muy, muy severa y haya una inflamación a nivel claro. del Sí, intestino sí, delgado, no debería comparto, generar anemia. comparto lo que decís, claro, Es lo es que, lógico. Y lo otro, recién preguntaban por el bypass gástrico Es y un la problema. anemia. Es un Eso, problema. La verdad que es un problema, porque a veces esto que yo decía antes, ¿no? Que es tan individual, ¿no? Y que uno no puede generalizar y así como uno no puede decir que todo vegetariano es anémico y bueno, todo bypass gástrico es anémico. Pero la verdad que cuando tienen anemia es un problema porque eh, es difícil que absorban bien el hierro vía oral, eh, hay que, el hierro y la vitamina B12, ¿no? Y entonces, en general tienen que tener suplementos. Yo, mi experiencia es que si el paciente con bypass está muy controlado y realmente se toma muy en serio el tema del aporte, en general más o menos la llevan bastante bien, salvo que se agregue, que me ha pasado, que la paciente, además de tener un bypass, sea vegetariana estricta, hipotiroidea, menstruaciones abundantes, o sea, suman un montonazo de cosas que dan anemia. Entonces no tengo manera, porque no sé por dónde atajar la cuestión. Pues si el paciente solo es por bypass y tienen como una cuestión de mucha constancia, de hacerse los análisis, de ver que no esté ferropénico y demás, a veces no nos queda otra que pasar hierro endovenoso, pero a veces si uno realmente les aporta bastante hierro, B12, fólico, el paciente termina absorbiendo, digamos. Pero el problema con el bypass gástrico es que muchas veces el paciente se cansa de la consulta crónica. Entonces al principio la hace y después dice, bueno, ya está, ¿no? Y entonces un poco al abandonar, digamos, el seguimiento, se ponen anémicos, la verdad es que se ponen anémicos. Porque justamente se va y pasea, digamos, ¿no? Un lugar donde se necesita para la absorción. recién mencionaste el hipotiroidismo. Digamos, hay patologías endocrinas que pueden Sí, cursar con principalmente el anemia. hipotiroidismo, pero a veces vemos cierta anemia leve en el hiper también. Pero la más clásica, además que es la más frecuente, es mucho más frecuente el hipotiroidismo que el hipertiroidismo, da una anemia. En general son anemias leves y la verdad que no, en general no revisten gran sintomatología, más allá de que si la paciente eh, está eutiroidea porque está tratada y está controlada por su endocrinólogo y está reponiendo hormona tiroide y demás, muchas veces algo mejora, no necesariamente, no se corrige totalmente. Es muy interesante que la paciente igual viene con valores bien de sus hormonas tiroideas y la anemia leve por ahí la sigue teniendo, ¿no? Tiene que ver más con el metabolismo general que con los valores estrictos de hormona tiroide en sangre, ¿no? Pero en general no reviste una gravedad, digamos. Es muy raro que sean graves, ¿no?
Bien, bueno, preguntas hay Claro, claro. miles. Va a ser imposible, ya llevamos una hora de vivo, Andrea. A mí en general me gusta cerrar el vivo con algún mensaje que uno pueda dar, que tal vez redondee todo el vivo y creo que el mensaje más Sí, importante es el sí, control, creo que ¿no? sí, y Así creo que, que el título que vos le pusiste a la charla, esto de no naturalicemos la anemia, creo que es muy, muy interesante, muy piola, por este tema de que cuando uno naturaliza algo, piensa que no lo, ya está o no lo puede solucionar, y bueno, y muchas veces tiene solución, otras a veces no, pero muchas tienen solución, entonces está bueno el control y el llegar un poco al diagnóstico preciso como para poder justamente solucionar el problema y sentirse mejor, ¿no? Porque cuando uno se da cuenta que no está anémico, se siente francamente mejor. De los síntomas hablamos un pedacito así y son un montón los síntomas que puede dar la anemia. Montón, montón, porque el paciente hasta puede tener mareos, puede, de todo, sentirse taquicardia, puede darle arritmias, un montón de cosas, ¿no? Así que es muy importante tratarla y tratar de no estar anémico, ¿no? Así que es importante controlarse, sin ninguna duda, siendo la patología, insisto, más frecuente prácticamente que tenemos. algunos hasta Absolutamente, se se llama infarto infartan, ¿no? Por anemia. secundario y es secundario a la anemia, es decir, el paciente no es que tenía una patología coronaria grave, pero cuando el oxígeno no llega al corazón, es como, como si se hubiese tapado una arteria, es igual. Bien. Sí, a mí en realidad lo que quería decir es que cada vez que se encuentra una anemia hay que estudiarla, siempre hay que estudiarla, siempre, exactamente. O sea, está bien medicar, me parece que es paralelo, pero siempre hay que estudiar y tratar de descartar cualquier tipo de patología. A veces puede mejorar la calidad de vida y a veces puede ayudarnos a cortar el diagnóstico de Diagnosticado, alguna patología que no está absolutamente, diagnosticada. absolutamente. Bueno, no, por Bueno, favor. André, mil Bueno, gracias, muy claro todo. bueno. Te agradezco el tiempo. Sé que No, no estabas muy estaba medio entusiasmada con preocupada porque Instagram, pero nunca tuve bueno, Instagram, entonces ahora tengo Instagram, bueno. bueno, si querés la cuenta, usala, la Bueno, bueno, bueno. bajamos, haz lo que quieras, pero nada, es una herramienta para muchos pacientes que necesitan información y a veces es una forma de hacerle llegar a muchos pacientes que buscan en Google o en cualquier método, en Instagram, cualquier información y la verdad es que es preferible que llegue Bueno, de primera bárbaro. fuente. Chau, Bueno, mil chau. gracias. Chau, chau. Nos vemos. Chao, gracias a todos, ¿eh?